Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Rafael Castillo. Rafael Castillo nació en 1994 en San Antonio, Texas, en el seno de una familia cristiana evangélica con raíces latinas. El hogar era pobre y la vivienda era pequeña, pero los padres tenían amor por sus hijos. No se sabe a ciencia cierta cuántos hijos tuvieron los esposos Castillo, pero además de Rafael, se conoce la existencia de Noemí. Ambos asistían a la iglesia con sus padres y también a la escuela dominical para estudiar la Biblia. Pero la prédica y el buen ejemplo familiar no fueron la única influencia en la vida de Rafael. Según se supo, desde muy joven se juntó con malas compañías y terminó dentro de una pandilla. Según algunos, era una persona buena y generosa. Para otros, era un sujeto malhumorado y de cuidado. Según sus registros policiales, en julio de 2019, fue detenido junto a otro pandillero de nombre David Gómez, acusados de secuestro y robo a mano armada. No está claro cuál fue la pena que le dieron por esos delitos, pero sí se supo que estuvo cumpliendo arresto domiciliario en la vivienda de sus padres. Para ese momento, Rafael tenía un hijo y además se hacía cargo de 2 niños más, de una mujer con la que tuvo una relación, pero luego se separaron. La pequeña casa de los esposos Castillo resultaba insuficiente para sus ocupantes habituales, más los nuevos. Por eso él se mudó. El hombre se hospedaba en una casa en West Harlan, propiedad de su primo Robert Martínez, alias Gizmo, quien vivía con su novia, Vanessa Marie Vargas, y otras personas que consumían drogas. Entre ellas, Nicole Perry, de 31 años, y su pareja Randall Fulham. Nicole era madre de 3 niños de 10, 11 y 15 años respectivamente, pero no tenía su custodia debido a sus problemas de abuso de sustancias. Su novio, con quien tenía una relación de 8 años, también era drogadicto. La pareja había sido desalojada de su departamento en noviembre de 2020, y como no tenían a dónde ir, Randall le propuso que se fueran a la casa de su amigo Robert. La chica estaba atravesando por un mal momento, ya que meses antes había perdido a su abuelo, su padre y a su expareja en un accidente de tránsito. Todos en la casa sabían que no debían meterse con Rafael, porque estaba asociado con la mafia mexicana. Sin embargo, Nicole nunca había sido de las que se guardan sus opiniones, y a veces decía cosas que rayaban en la grosería y enfadaban a la gente. Aunque muchas veces le advirtieron que ese hábito suyo le podría generar consecuencias negativas cuando se encontrara con alguien de peor genio que el de ella, Nicole no sabía medirse. Apenas una semana después de estar en el lugar, el 18 de noviembre de 2020, la chica y su novio tuvieron una pelea. Rafael estaba presente en ese momento y le ordenó a la chica que respetara a su novio. Nicole se enfureció y comenzó a discutir con él. Cuando Randall notó que el hombre estaba cada vez más enojado, instó a su novia a guardar silencio. Sin embargo, ella era demasiado terca para escucharlo. Ante la negativa de la chica de callarse, Rafael decidió disciplinarla. El hombre, más alto y más fuerte que ella,
no tuvo dificultad para someterla. Luego, con una destreza sorprendente, le vendó las manos y los pies y le tapó la boca con cinta adhesiva para que no hablara. Randall pensó que simplemente la estaba asustando, pero las cosas se salieron de control y se volvieron mortales cuando el hombre sacó un machete. El enamorado de Nicole volteó la cabeza tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El sonido del machete golpeando las muñecas de su chica perseguiría a Randall por el resto de su vida. Sin embargo, esto no fue lo peor. Después que Rafael le cortó las manos, la muchacha se desplomó de dolor y, estando en el suelo, lanzó una mirada a su novio esperando que la ayudara, pero él permaneció congelado. En ese momento entró Vanessa, quien al percatarse de la espantosa y sangrienta escena trató de huir, pero Rafael amenazó con matarla. Randall le imploró que los dejara ir a todos, pero la ira de Rafael lo cegó. Los presentes observaron con horror cómo el sujeto alcanzó un hacha y con un golpe certero la incrustó en la cabeza de la chica. El muchacho comenzó a temblar histéricamente cuando la sangre de su novia salpicó la ropa de su agresor y ella sucumbió a su brutal ataque. Después de esto, el homicida apuntó con una pistola a los testigos y los obligó a limpiar la sangre del suelo con un trapo y lejía. Le ordenó a Randall que quitara el hacha de la cabeza de Nicole y colocara su cuerpo en contenedores de plástico. Vanessa luego disipó el olor con arena para gatos. Para deshacerse de las bolsas que contenían los restos de la chica, Rafael le pidió a Robert que buscara a alguien. El chico llamó a su amigo Steven Cleveland sin decirle de qué se trataba. Steven llevó las bolsas hasta el vertedero local, y cuando regresaba de depositarlas, Rafael lo llamó para que volviera a buscar otras bolsas, ya que Randall había olvidado meter las manos de su enamorada en el primer bulto, los cuales empacó posteriormente en plástico y las colocó en una olla de cocción lenta para que Steven las desechara. Cuando el sujeto recibió el envase, la tapa estaba ligeramente abierta. No tenía idea de lo que le habían pedido que tirara hasta que vio las manos cortadas dentro. Rápidamente dejó caer el envase y fue a esconderse a la casa de su hermana. Al día siguiente, 2 trabajadores del Departamento de Obras Públicas del Condado de Bexar salieron a cumplir su ronda de limpieza en una carretera rural en San Antonio. En ese momento, uno de ellos encontró un par de bolsas negras de basura tiradas a la vera del camino entre el follaje. El empleado del aseo, identificado como Oscar Flores, quiso mover los bultos, pero estaban muy pesados. En ese momento, una de las bolsas se abrió de golpe y el trabajador notó un cabello largo y delgado, que pensó que podía ser de un animal muerto, pero su apariencia parecía más humana. También notó un collar de plata que sobresalía del paquete. Al abrir el plástico, vio el cuerpo de una mujer, a quien le habían amputado las manos. Inmediatamente llamó a sus supervisores, quienes alertaron a la policía. La División de Homicidios de la Oficina del Condado de Bexar se presentó en la escena para hacer las pesquisas del brutal crimen. Los detectives abrieron las bolsas, en las cuales descubrieron servilletas, zapatos y arena para gatos manchados de sangre. También había recibos rotos y lavados por el agua, en los que se daba cuenta de la compra de un arma. La autopsia reveló que la víctima había sido parcialmente desmembrada mientras estaba viva. La mujer tenía un corte profundo en la cabeza, de unos 10 centímetros de largo. Su cuerpo presentó marcas visibles por haber sido sujetada, y sus manos habían sido amputadas. Según el patólogo forense James Figg, la amputación de las extremidades, el corte del cráneo y la brida tan apretada habían cortado el suministro de sangre
e interfirieron con la respiración, lo que pudo haber provocado su muerte. No pudo determinar qué lesión ocurrió primero. En una conferencia de prensa, el alguacil Javier Salazar dio detalles del macabro hallazgo e identificó a la víctima como Nicole. Dijo que se habían iniciado las averiguaciones en torno al caso y que aún buscaban algunas partes faltantes del cuerpo. Después de escuchar la noticia de que se había encontrado el cadáver de la chica, Steven temía que lo enviaran de regreso a prisión si lo arrestaban, y avisó a la policía sobre el asesinato. El sujeto les dijo a los oficiales que lo habían engañado para que ayudara a deshacerse del cuerpo. Contó que cuando llegó a la casa, varios hombres salieron del garage con bolsas negras que colocaron en la parte trasera de su camioneta, las cuales tiró en el vertedero. Detalló que el hombre que lo había contratado para botar las bolsas le pidió que volviera a buscar otro paquete y le entregó una olla de barro para que se deshiciera de ella, pero el envase parecía tener manos humanas con uñas pintadas dentro. Y al darse cuenta de lo que sucedía, él abandonó el lugar. Los investigadores continuaron analizando las evidencias recolectadas de la escena, entre las que hallaron una bolsa de regalo, en cuyo interior había un recibo roto de una pistola camuflada rosa, calibre 9 milímetros, que se reportó como robada en San Antonio. Cuando los investigadores verificaron el número de serie, Rafael figuraba como sospechoso en el caso. Las declaraciones del testigo y las evidencias halladas condujeron a los detectives el 21 de noviembre a la casa en West Harlan. Allí fueron detenidas 10 personas, entre ellas Randall y Vanessa, pero Rafael no estaba, ya que había huido luego de cometer el crimen. Agentes de SWAT allanaron la propiedad, donde hallaron evidencia de sangre en un garage separado y descubrieron una habitación secreta, en la cual encontraron un hacha y un machete debajo de la cama, que presuntamente habían sido usados para desmembrar a la chica. También había un paquete de arena para gatos en la parte trasera de un armario. Solo 2 de los detenidos declararon que escucharon que el sujeto había asesinado a Nicole frente a su prometido. Sin embargo, ni Randall ni Vanessa respondieron a las preguntas de los oficiales, quienes tuvieron que liberarlos luego de 24 horas, al no tener ninguna prueba en su contra. Los agentes no tenían idea de que Randall no podía confesar porque temía por su vida, ya que el asesino los había amenazado a él y a Vanessa, jurando que los mataría si hablaban con la policía. Y ya ellos sabían que Rafael no solo era capaz de matar, sino de causar el mayor de los sufrimientos a sus víctimas. Sin embargo, pocos días después, el 8 de diciembre, Randall fue arrestado por violar su registro de delincuente sexual y decidió relatarle a la policía el macabro asesinato de su enamorada. Les dijo a los oficiales que vivía con miedo, porque Rafael le había advertido que lo tendría en la mira para que no hablara. Sin embargo, explicó que decidió contar todo porque al perder a su novia, ya no tenía nada por qué vivir. Los investigadores quedaron horrorizados cuando el joven describió lo que le había sucedido a la víctima esa noche. No podían creer que Rafael hubiera resultado ser un monstruo así. Vanessa también fue convocada para ser interrogada, y solo se abrió y accedió a testificar después de que los detectives le prometieron seguridad. Inmediatamente, la policía emitió una orden de captura en contra del presunto asesino. Tras varios días de intensa búsqueda, el 16 de diciembre, Rafael, de 26 años, fue detenido en Brownsville, Texas, como sospechoso del asesinato de Nicole, y fue conducido a la cárcel del condado de Bexar. El sujeto se alojaba en una vivienda con una familia, cuyos ocupantes estaban siendo investigados por las autoridades
para determinar si sabían que ocultaban a un presunto homicida. El alguacil del condado declaró ante los medios que, según las investigaciones, el sospechoso pertenecía a una pandilla, aunque no creían que el homicidio estuviera vinculado con estos grupos. Detalló que tanto la víctima como su presunto asesino y el resto de la gente que vivía en la casa eran personas sin hogar que se encontraban de tránsito en la residencia, la cual era un punto de encuentro para hacer fiestas y consumir drogas. Refirió que el ataque contra Nicole había sido espantoso y que aún continuaban buscando las manos. Advirtió que como el despiadado ataque había ocurrido frente a varios testigos, todos estaban siendo investigados e instó a cualquier persona que tuviera información sobre el caso a que llamara al departamento de policía. Rafael fue presentado ante el tribunal y acusado por el delito de homicidio en primer grado. La jueza Jennifer Peña fijó una fianza de $500,000, por lo que el sujeto fue puesto en libertad bajo un estricto arresto domiciliario, mientras esperaba el proceso judicial. Casi 2 años después, el 10 de agosto de 2022, comenzó el juicio en su contra en la Corte Criminal 290 de Distrito en el condado de Bexar. Durante la primera jornada, se escucharon las declaraciones de apertura por parte de los fiscales Jennifer McDaniel y Ali Nixon, quienes mostraron al jurado las evidencias encontradas dentro de las bolsas, además de espeluznantes fotos de la forma en la cual Nicole fue atacada con un machete y un hacha. El Ministerio Público señaló que Rafael mató a la chica para darle una lección, y luego mandó a arrojar su cuerpo como basura al costado de la carretera. La defensa a cargo de los abogados Elizabeth Russell y Matt Allen advirtió al jurado que escucharía testimonios de personas que consumían metanfetamina todo el día, cuyas historias habían cambiado en numerosas ocasiones. Pidieron al panel que tuviera una mente abierta, pues se trataba de un caso en el que la credibilidad de los testigos estaría en duda. El primer testigo llamado por la acusación fue el empleado de obras públicas que halló el cuerpo de la mujer. Seguidamente rindió su testimonio el patólogo forense, quien mostró fotografías impactantes de Nicole, tomadas antes y después de la autopsia. El médico explicó que la víctima había sido atada con cinta adhesiva en sus pies y tenía una brida y una correa de remolque alrededor de su cuello, y detalló los cortes en las manos y la cabeza. Brittany Perry, hermana de la víctima presente en la sala, miró con dolor la imagen proyectada de Nicole. El segundo día de la audiencia, la fiscalía mostró los contenedores con rastros de sangre donde habían sido depositados los restos de la muchacha. Subió al estrado Randall, uno de los testigos clave en el caso. El novio de la víctima relató que tanto él como Nicole consumían metanfetaminas y que ella era la que mandaba en la relación. Relató con detalles cómo había ocurrido el crimen. Dijo que pudo ver el dolor en el rostro de su enamorada, después de que Rafael le cortara las manos. Señaló que mientras era obligado a limpiar la escena, recogió el cuerpo de su novia, le sacó el hacha de la cabeza, cerró sus ojos y le dijo adiós. Cuando la fiscal le mostró el machete y el hacha ensangrentados y le preguntó si los reconocía, el testigo lloró. También saltó levemente de su asiento en el estrado cuando le mostraron una fotografía de Nicole antes de que se realizara la autopsia, amordazada y ensangrentada, con una correa alrededor del cuello. Tratando de hacer un esfuerzo por contener el llanto, el hombre continuó con su testimonio en la corte. Admitió que estaba en libertad condicional por no registrarse como delincuente sexual convicto, pero aseguró que había estado limpio de drogas desde su segundo arresto en 2020. Otro testigo que declaró en el juicio
fue Steven, quien se había deshecho de una parte del cuerpo de la víctima. Vanessa, quien se encontraba en la cárcel por violar la libertad condicional, también subió al estrado y dijo que temía por su vida por testificar contra Rafael. Su novio Robert también relató su versión de los hechos. Los abogados defensores argumentaron que muchos de los testigos habían sido acusados y que, por tanto, el jurado no debía creer sus testimonios. Además, resaltaron que se demoraron en informar a la policía sobre el asesinato y todos consumían drogas en el momento en que ocurrió el hecho. Usaron un diagrama en una pantalla de video para mostrar las diferentes versiones dadas por los tres testigos, y advirtieron que en el caso de Robert debió ser acusado como cómplice, ya que él estaba allí cuando ocurrió el asesinato y llamó a alguien para que se llevara el cuerpo. En sus declaraciones finales, los representantes del Ministerio Público señalaron que si bien estaban evaluando enjuiciar a dichos testigos como cómplices del brutal crimen, tanto Randall como Vanessa parecían estar traumatizados mientras daban sus testimonios, los cuales habían sido convincentes porque decían la verdad. Luego de los alegatos finales, los miembros del jurado pidieron que se les leyera el testimonio de los tres testigos del homicidio, pero la jueza Jennifer Peña les dijo que tenían todos los testimonios y pruebas con ellos. Minutos después se desalojó la sala del tribunal para que el jurado pudiera ver nuevamente el hacha y el machete, y minutos después comenzaron a deliberar. Luego de una hora, el 16 de agosto de 2022, el jurado encontró culpable a Rafael Castillo, de 28 años, por el asesinato en primer grado de Nicole. El hombre no reaccionó visiblemente tras el anuncio del veredicto. La fase de sentencia del juicio se realizó al día siguiente. Para reforzar los argumentos a favor de una sentencia larga, los fiscales presentaron el testimonio de Anthony Rodríguez, un investigador de la oficina del fiscal de distrito, quien testificó que el imputado tenía 3 tatuajes en la espalda y las manos que reflejaban sus vínculos con la mafia mexicana. Su familia y amigos salieron en su defensa y dijeron que era una persona cariñosa, con sentido del humor, que nunca antes había hecho algo así. Sin embargo, la fiscalía recordó los vínculos del hombre con las pandillas, y se dijo que de hecho, estando en la cárcel a la espera del juicio por el caso de Nicole, se había integrado a la mafia mexicana de la prisión. Finalmente, el 17 de agosto de 2022, Rafael fue condenado a 70 años de prisión por el asesinato en primer grado de Nicole Perry, por un motivo tan banal como ser irrespetuosa. No se le ordenó pagar multa y recibió crédito por el tiempo que cumplió en la cárcel. Después de que se leyó la sentencia, un representante de la oficina del fiscal del distrito leyó 2 declaraciones de impacto en la víctima, presentadas por la hermana y la familia de Nicole. La hermana de Nicole escribió que había un lugar especial en el infierno para las personas que cometían tales matanzas, y afirmó que el incidente estaría para siempre en su mente hasta el día en que exhalara su último aliento. Su familia escribió que Nicole estaba tratando de volver a conectarse con su hija mayor cuando Rafael la asesinó y le quitó esa oportunidad. Señalaron que pedían a Dios que el homicida sintiera cada día el gran peso del remordimiento por sus acciones. Rafael se quedó inexpresivo, mirando al suelo mientras se leían las declaraciones de impacto. Será elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años tras las rejas. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!